has preguntado de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos? Esto es lo más natural del mundo, pues el hecho de formularnos estas preguntas nos proporciona una identidad personal. Si observan a su alrededor, verán que todo está conformado por historia. Desde el tío que nos cuenta sus aventuras y experiencias vividas, hasta la vecina de la tercera edad que siempre sale a pasear con sus nietos y nietas y que conoce la historia del barrio. También los comerciales son como un cuento, tienen principio, un desarrollo y un final. Contarnos historias es una necesidad, pero la mayoría de las veces estas son más un anhelo de lo que nos gustaría ser que lo que realmente somos. Hay un tipo de historia que muestra al anfitrión escondiendo el polvo, otra que nos dice que en realidad se trataba de alguien muy limpio y otra que tomará la versión de los hechos tanto del invitado como del anfitrión. Con el tiempo eso se seguirá contando a otras personas y esas personas finalmente contarán algo completamente distinto a lo que sucedió en realidad. Soy Rodrigo Hidalgo y hoy vamos a terminar la primera temporada de nuestras expediciones al pasado y una vez más veremos aquel pasado desde el aquí y el ahora para preguntarnos qué sigue. Bienvenidos y bienvenidas al episodio final de Conciencia Histórica. ¿Por qué enseñar conciencia histórica en la educación media superior? Más que enseñar un conocimiento, sobre todo se va a desarrollar un tipo de conocimiento, desarrollar una habilidad. Y para saber qué es lo que vamos a desarrollar, pues por supuesto tenemos que entender qué es la conciencia histórica. Yo creo que no hay mejor definición que la que dio el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, que consiste en que la conciencia histórica es el privilegio que tiene el ser humano de ser consciente de la historicidad de todo presente. Es decir, cualquier acontecimiento, proceso, problema de la actualidad tiene un origen, tiene un desarrollo, tiene diversas interpretaciones que se han dado a lo largo del tiempo y eso nos permite dar una perspectiva, un contexto a nuestros problemas de la actualidad. De modo que es una herramienta muy importante para que los jóvenes comprendan y contextualicen los problemas que tiene la sociedad del día de hoy. Los planteamientos de la conciencia histórica sirven tanto al alumno como a los profesores para referir algunas cuestiones relacionadas con estas categorías del pasado. Podemos hablar de la mancuerna, tiempo, espacio, cómo ha sido el desarrollo del hombre en este tiempo y en este espacio, y les sirve también para trabajar la investigación, porque la historia pues es un detonador de la investigación, del acercamiento a las fuentes, de la lectura, del debate de algunos temas. Entonces, en esta dinámica, los jóvenes comienzan a aprender esta cuestión de la conciencia histórica. Es una forma de responsabilidad social del joven, no solo como individuo, sino sintiéndose y siendo realmente partícipe de lo que sucede socialmente. En mi experiencia profesional, las prácticas y conocimientos enmarcados en la conciencia histórica que yo desarrollo en mi actividad docente siempre tienen que ver con el planteamiento de problemas actuales. Aunque yo como docente me adscriba al programa de estudios, digamos, muy tradicional, que inicia en una forma cronológica, no sé, prehistoria, antigüedad, edad media, edad moderna, etcétera. Siempre de manera inevitable, a la hora de explicar un proceso histórico, surgen problemas que tienen que ver con nuestra realidad. Eso es hasta una propiedad que tenemos los seres humanos cuando narramos algo, cuando explicamos algo. Y es en esa práctica de la explicación de un proceso histórico donde uno como docente, o al menos yo, inevitablemente fomentamos ese desarrollo de la conciencia histórica, siempre tratar de hacer un enlace con problemas actuales, con situaciones más cercanas a nosotros. Si estamos hablando de un problema, no sé, de la Grecia antigua, tratar de relacionarlo con un problema a lo mejor más cercano a nuestro país o a nuestro contexto más local, que siempre hay forma, porque finalmente la historia pues es la historia del ser humano en sociedad. El tiempo que vivimos hoy es el resultado de sucesos en el pasado.
Personas, sociedades, barrios, comunidades, vaya, hasta las ideas más simples son resultado de un proceso que se transforma con el correr del tiempo. A esto se llama proceso histórico y es como un árbol con muchas ramas. Si bien las personas y las sociedades y también las ideas sufren cambios alrededor del tiempo, aunque hayan surgido en un pasado, a veces tienen continuidad en el presente. Hagamos un ejercicio de pensamiento crítico histórico. En otros episodios hemos visto cómo surgen las dictaduras en un país. Recordemos dos temas, el surgimiento del nazismo y la solución final. Ya entendimos lo que sucedió en el pasado con estos dos hechos. Ahora preguntémonos, ¿qué semejanzas existen con el nazismo y la solución final en la actualidad? ¿Hoy todavía existen los mismos impulsos racistas de desaparecer etnias? Y ahora lo más importante, ¿cómo podríamos solucionar algo así y cómo podemos prevenirlo en el futuro? El factor determinante de la revolución industrial fue la nueva forma de producir energía. El ferrocarril y el barco de vapor fueron los protagonistas de esta época. En las guerras y en la economía, las máquinas trajeron mayor producción de insumos, mayor distribución y formas más sofisticadas de hacer la guerra. La materia prima que revolucionó a la humanidad fue el carbón. Este mineral se formó en la Tierra hace aproximadamente 300 millones de años. Las civilizaciones antiguas de China y Roma lo utilizaron para los hornos que calentaban las viviendas y en la producción de utensilios de hierro hace 2000 años. Pero se trataba de carbón vegetal, que se obtiene por calentamiento de la madera en ausencia de oxígeno. Y en el siglo XVI, el carbón mineral se utilizaba en la Gran Bretaña. Fue en el siglo siguiente que alguien descubrió que el carbón destilado podía producir un gas y que ese gas podía producir luz. En el siglo XIX se descubrió además que la energía liberada del vapor del carbón podía producir movimiento. Hoy en día, el carbón es uno de los principales causantes del calentamiento global y por ello del cambio climático. Se calcula que en el año 2030, el carbón será el responsable del 60% de las emisiones mundiales del dióxido de carbono o CO2. Es decir, el gas incoloro que produce luz y principal combustible de las centrales termoeléctricas. Los países que producen más CO2 en el mundo son los nuevos imperios, Estados Unidos, China y Rusia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático llegó a su edición número 26. Casi 200 naciones lograron un acuerdo luego de varios días de deliberaciones. ¿Cuáles son los otros combustibles de este tipo además del carbón? Pues los hidrocarburos como el petróleo y el gas. Es increíble que lo que fue una gran solución a los problemas de la humanidad entre los siglos XVII y XIX sea hoy en día el principal culpable del deterioro del planeta. ¿Observas cómo se da el desarrollo del proceso histórico? Somos herederos de esas primeras fuentes de energía que se descubrieron en el siglo XVIII. Alejandro Magno extendió un imperio a lugares inimaginables. Eso propició algo muy parecido a la globalización. Al extender sus fronteras, los pueblos sometidos comerciaban con todas las provincias del imperio, pero además era un imperio de muchas lenguas, de muchas tradiciones, de muchas poblaciones. Surgió entonces una mezcla cultural que se expresó de varias formas. Las matemáticas regían la totalidad de ese universo comercial. El alfabeto y las lenguas griegas, que tenían ya varios siglos de edad, sufrieron una transformación. Desde Alejandría, en Egipto, el griego que había nacido en Atenas se transformó en griego koiné, y fue algo así como una simplificación de la lengua para que pudiera ser preservada y difundida a más personas. Esto va unido con la creación de una biblioteca, los antecedentes de nuestro libro actual y aún más allá, el origen de las computadoras e Internet. Aunque no lo crean, la abundancia de papiros, que eran los libros de entonces, trajo la necesidad de ordenarlos y se comenzaron a organizar en rollos y esos rollos en forma de códex, de donde viene nuestra palabra código. Los códex eran los rollos o las tablillas atadas sobre un mismo autor o un mismo tema, todo dentro de un lugar llamado biblioteca. ¿Cómo hemos cambiado desde entonces? Yo creo que la conciencia histórica puede aportar a otras áreas del conocimiento
la habilidad de contextualizar, ubicar un problema en un espacio y tiempo específico y saber analizar este problema en otros espacios y tiempo específico. La relación más directa de la conciencia histórica pues estaría con las disciplinas que pues están relacionadas con la historia, ¿no? Las ciencias sociales, por ejemplo, pero incluso en otras asignaturas, por ejemplo, no sé si se está hablando de química y va a haber una práctica de laboratorio, como antes se utilizaban a animales, por ejemplo, no sé, ranas para hacer una disección o algo por el estilo, como ese tipo de prácticas de laboratorio pues ya no se usan hoy en día. ¿Y por qué pasa eso? Pues ahí entraría esta dimensión de la conciencia histórica. Ha cambiado la sociedad a tal punto en el que ya no es visto como algo éticamente correcto o incluso como algo moralmente correcto, pues sacrificar la vida de un ser vivo para una práctica de laboratorio que se podría pues finalmente hacer de otra forma sin necesidad de sacrificar a un ser vivo, ¿no? La conciencia histórica puede ser relacionada con cualquier disciplina de la educación media superior. En mí surge la conciencia histórica, pues claro, a la hora de estudiar historia, y a lo mejor sonaría como una respuesta quizá muy simple. A lo que me refiero es que, digamos, para tener una conciencia histórica no se necesita estudiar en una carrera de manera profesional y tener una cédula que te acredite como historiador. Pero digamos que al menos en mi caso surgió la conciencia histórica con 3 dimensiones o 3 formas de profundizar en la historia. Una que yo creo que es la más común, que es la de pues simplemente conocer el proceso, ¿no? Si a mí me interesa la Revolución Mexicana, pues entonces me documento y leo, quizá en alguna enciclopedia, quizá en algunos libros de historiadores especializados. Pero después hay otra dimensión muy importante, que es ahí donde yo creo que es cuando se genera la conciencia histórica, que es la de ver interpretaciones distintas sobre ese mismo proceso histórico. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en este caso de la Revolución Mexicana, que hay autores que lo interpretan como una lucha de clases, u otros que lo interpretan como una revolución democrático-burguesa, u otros como una simple lucha de facciones por el poder, un poco anárquica. En fin, hay distintas formas de ver ese mismo proceso histórico. Y es ahí donde, creo yo, surge la conciencia histórica, o al menos en mi experiencia personal, es ahí donde yo me di cuenta de que todo presente tiene una historicidad y está sujeto a diversas interpretaciones. Los docentes en general debemos hacer conciencia histórica de que si somos transformadores educativos, transformadores sociales, debemos de actuar en consecuencia, debemos participar. Como agentes de transformación social es importante nuestra participación, nuestro granito de arena a este componente de formación para los jóvenes. Tengo a propósito el cuadro de aquí un grabador muy famoso, acaba de morir hace algunos años y que fue alumno de este plantel, CETIS 11, que se fundó en 1938. Es uno de los grabadores más importantes de México y también fue conocido internacionalmente. Lo comento ¿por qué? Porque tenemos a la mano recursos como docentes para hacer que el joven se interese por ese pasado y, les repito, en relación al presente. Si nosotros se lo hacemos significativo, es obvio que el muchacho se va a enganchar, se va a inclinar por esta cuestión de la historia y lógicamente trabajar en este joven este tipo de estrategias para que lo conduzcan a tomar un nivel de conciencia que le permita pues expresarse, participar y ser responsable socialmente, para que tengan estos jóvenes a futuro una mejor convivencia con los demás. Nosotros educamos para una mejor convivencia, para un mundo con menos problemas, con situaciones más halagadoras, con más oportunidades para los propios jóvenes y para las generaciones que vienen, para los niños. Un importante periódico que todavía existe inventó algo que se llamó el Directorio Social y fue como el Facebook mexicano de la época. Tuvo éxito durante varios años. El directorio era eso, una lista de personalidades adineradas y poderosas con su dirección y teléfono. También tenía los contactos de oficinas del gobierno, incluida la presidencia.
El directorio social cumplió con su principal cometido: aumentó la venta del diario. La idea oficial era poner a la disposición de la comunidad los datos de estas personas para quien quisiera contactarlas. La idea real era aumentar la vanidad de aquellas personas consideradas las más poderosas y famosas de México. Esto evidencia una realidad. La red telefónica en 1924 estaba en expansión y había llegado incluso a provincias mexicanas muy remotas y por ello incomunicadas. Ese año, la compañía Ericsson puso en funcionamiento la primera central telefónica automática con capacidad de 10,000 líneas, 100,000 clientes y larga distancia a todo el país. México estaba montado en el tren del progreso. El Internet fue una herramienta inventada para intercambiar información militar. Cobró importancia con el nacimiento de la primera computadora personal y luego con el uso de dispositivos móviles. Las redes sociales fueron solo una consecuencia de un escenario que ya estaba muy bien montado desde el final del siglo XX. Entonces la idea se transformó en un anhelo. Un mundo sin fronteras, pero ¿realmente nos une y nos comunica? Ustedes pertenecen a lo que la historia y la sociología llamaron Generación Z, que abarca al grupo de personas nacidas a finales de los años 90 y principios del siglo XXI. De entre todas las características que los definen, hay una que sobresale. La mayoría de los jóvenes actuales de entre 16 y 24 años se informa a través de las redes sociales y no a través de los medios tradicionales. Entonces, esto ha prendido las alarmas de otras generaciones. Resulta que un estudio realizado por una consultora española y un proyecto de investigación de la Universidad Complutense de Madrid demuestra que las personas de la generación Z detectan mejor las falsas noticias o fake news que leen a través de las redes sociales. Otro estudio del mismo proyecto revela que, contrariamente a lo que se piensa, los videojuegos aumentan las capacidades cognitivas de las personas de la generación Z. El efecto contrario sucede entre personas mayores. Y la conciencia histórica también funciona para detectar fake news. Una de las subcategorías del proceso histórico es la búsqueda y sistematización de la información y sus fuentes. ¿Qué es una fuente histórica? Todo aquello que nos sirve para construir el pasado. Documentos, imágenes, restos de arquitectura, testimonios orales, testimonios arqueológicos. ¿Y qué tiene que ver eso con las fake news? Ante cualquier información histórica o de los portales, hay que hacerse las mismas preguntas que hace más de 2 milenios se preguntaron en Grecia. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La idea de realidad virtual no es nada nuevo. En el siglo XI, la tradición pictórica de China inauguró una técnica para reproducir en un lienzo interminables escenas de la vida cotidiana gracias a los materiales y la forma de utilizar ciertos pigmentos. A la mitad del siglo XIX, la imaginación logró reproducir imágenes en 3D gracias a la fotografía estereoscópica, que consiste en capturar 2 imágenes y observarlas a través de un visor para lograr la sensación de profundidad. En 1929, en Estados Unidos, se inventa el primer simulador de vuelo mecánico, que evolucionaría en los siguientes años gracias a las técnicas cinematográficas. En los años 60 del siglo XX, un escritor de ciencia ficción hizo posible la realidad virtual. Hugo Gernsback inventó unos anteojos virtuales para ver televisión en 3D. Esa misma idea se transformaría en nuestra época en los actuales lentes de realidad virtual de Google. La búsqueda de experiencias inmersivas, como pueden ver, es algo que nos acompaña desde hace tiempo. Desde las matemáticas, la física y la lingüística, el universo alternativo brincó a la novela gráfica y de ahí al cine y a los videojuegos. Siempre surge la pregunta, bueno, ¿y la historia para qué sirve? ¿Cómo podemos hacer que la historia, el conocimiento de la historia o la conciencia histórica ayuda a mejorar el futuro? Yo creo que la propia comprensión del presente, donde sin duda la historia es una herramienta muy importante para esa comprensión del presente, nos ayuda a orientar mejor nuestras acciones, que son las que van a
condicionar o van a determinar incluso el futuro. Retomando la idea de que todos nosotros formamos parte de la historia. Eso significa que todas nuestras acciones, quizá por más poco importantes que nos puedan parecer o más insignificantes que nos puedan parecer, pues realmente son parte del conjunto social que va haciendo la historia. Y en ese sentido, mientras más conscientes seamos de cuál es el origen de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, y para conocer el origen de esos problemas que aquejan a nuestra sociedad, no hay mejor conocimiento que el de la historia. Eso nos va a permitir, yo insisto, comprender mejor nuestra situación y en ese sentido orientar mejor nuestras acciones. Es mejor actuar de manera consciente y con conocimiento de causa que simplemente actuar impulsivamente. Los jóvenes deben crear, a través de la conciencia histórica, esa relación del pasado, el presente y la proyección a futuro, la construcción de una sociedad con fundamentos más sólidos. Vivimos en sociedades diferentes, divergentes, pero que tienen una meta común. De alguna manera, esa meta común implica aceptar la pluralidad, ser respetuoso, influir de manera que se reduzcan las desigualdades, trabajar para la equidad, para la no discriminación, para hacer prevalecer los derechos humanos ante cualquier situación, para defender un patrimonio cultural y sobre todo México, que tiene un patrimonio mega diverso, muy rico en historia, en ecosistemas, en muchas cosas importantes, y todo esto hay que irlo trabajando. No es casualidad que el currículum fundamental y el ampliado se complementen de esa manera, con el pensamiento matemático, con la lectura, con la conciencia histórica, con la cultura digital y con los aspectos sociocognitivos y de formación de los jóvenes, de formación en todos sentidos, en favor de la salud, formación artística, en muchos sentidos, porque hay que preparar a estos jóvenes para tener un futuro más promisorio. Aunque cada quien interpreta y cuenta la historia de acuerdo a su experiencia personal, no hay que olvidar el relato de las evidencias científicas sobre nuestro pasado. Recuerden a los personajes que hemos observado todo este tiempo: Heródoto y Pericles, el cura Hidalgo y López Portillo, el canciller Bismarck del Imperio Alemán y el archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, Porfirio Díaz y Benito Juárez. Ahora traten de entrar en la mente de estos personajes. Intenten ser ellos por un momento y descubran por qué hicieron lo que hicieron en sus respectivas épocas. ¿Verdad que es algo fascinante? Ahora pregúntense, ¿qué ha hecho la sociedad para resolver problemas producidos por el momento histórico que le tocó vivir? Lo que más nos gustaría en este espacio es que recuerden los viajes pasados y localicen las semejanzas y diferencias con el momento actual que vivimos. Ha sido un placer acompañarles en el viaje interminable de la conciencia histórica. Queremos saber qué opinan de nuestros episodios, pues nos interesa que les resulten útiles a largo plazo y sobre todo que los disfruten. Jóvenes en TV es una ventana incluyente y universal y seguramente nos veremos otra vez en un programa hecho especialmente para ustedes.